Buenas tardes. Hoy celebramos el Día del Padre y aunque el Día del Padre no es tan celebrado como el Día de la Madre, por alguna razón en especial, sobre todo culturalmente, por supuesto que la Biblia sí habla del hombre de una manera muy importante. Es muy probable que el hombre tenga su imagen muy deteriorada ante la sociedad por la irresponsabilidad, por la violencia, por los vicios, por el alcohol, por muchas cosas que suceden a las personas que no conocen a Dios. También es muy cierto que la Biblia expresa cosas maravillosas del hombre, empezando porque Dios hace al hombre cabeza de la mujer, cabeza de la familia, y lo pone en un estado en el que lo hace tipo de Cristo, que es cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo describe al hombre como cabeza de la mujer y como cabeza de su casa. ¿Qué implicaciones tiene esto? Es muy importante que la iglesia, que la fe, que el evangelio restituyan la imagen del hombre en la sociedad, y que entre las cosas que Dios restaura en la vida, cuando una persona viene a Jesús, los varones, los padres, puedan restaurar perfectamente su carácter, su imagen ante la sociedad y ser un ejemplo y ser una predicación de lo que es un varón en el Evangelio de Jesucristo. En el capítulo 13 de Isaías, en el versículo 12, dice: yo haré al hombre más precioso que el oro fino y más que el oro de Ofir al varón. Está hablando que el oro es lo más preciado, es el metal más preciado, más valioso, y que un hombre tiene que ser tan valioso y tan preciado como el oro. Aunque nuestra sociedad ha dejado estragos muy fuertes acerca de los problemas, la problemática que entraña un hombre en la familia, el Evangelio tiene la determinación, el modelo para hacer a un hombre como el oro, como lo más preciado que puede haber. Y en ese sentido, la Biblia tiene características muy especiales que alrededor de ella resaltan a un hombre. Hoy celebramos a los papás y la realidad es que nuestra sociedad está acostumbrada a celebrar a cualquier papá, solo por el hecho de ser padre. Los padres que no ven a sus hijos, hoy tienen una llamada o una visita de sus hijos que aunque nunca los vieron, nunca los instruyeron, nunca los educaron, nunca los mantuvieron, hoy se sienten celebrados y se sienten con la dignidad de que fueron padres y aunque fueron muy inútiles y fueron un estorbo o fueron un problema social para los hijos y para la esposa, bueno, pues hoy hay que celebrarlo. Esa es nuestra sociedad, ese es el mundo, pero no el Evangelio. El Evangelio tiene una medida correcta para el hombre, tiene una vara que mide perfectamente a un hombre. Primero, nos hace a la medida de Cristo, y el Evangelio tiene que haber afectado de tal manera nuestra vida que tiene que desarraigar nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestros hábitos que en el mundo teníamos, el machismo, por ejemplo. Y entonces la palabra de Dios crea, diseña a un varón a los ojos de Dios, que todos deberíamos de voltear a la palabra de Dios para considerar lo que Dios mira de un hombre y lo que Dios mira de un padre. Si el hombre es una figura de Cristo, la paternidad pues es una figura de Dios, que es nuestro Padre Celestial, y que todas las cosas que la Biblia habla de Él como Padre están en el mismo plano, pero en pequeño, diseñadas para los hombres. Entonces, la palabra de Dios nos habla de la hombría, no un machismo, una hombría. Entre los deberes y entre las cualidades que la Biblia forja en una estructura para un hombre, está el deber de integrarse en su matrimonio, ser un hombre que está integrado a su familia.
no vive para su trabajo, aunque trabaja y trabaja honestamente, pero no está más integrado a su trabajo como muchos hombres lo están que a su esposa. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 23, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiere decir que entre las condiciones y la estructura de un hombre, es un hombre que vive integrado a su casa, a su matrimonio, a su familia, integrado a la vida de sus hijos. Y en esa integración tiene un ejercicio. ¿Por qué? Porque él es la cabeza de ese núcleo integrado. Y como cabeza, la Biblia lo define en una posición de autoridad. Y una autoridad en la Biblia, de acuerdo al capítulo 13 de Romanos, solo existe en el sentido de cumplir deberes. La misión de una autoridad es cumplir deberes. Tiene autoridad en función de los deberes que cumple. Si cumple deberes, entonces tiene autoridad. Si no cumple deberes, no puede tener autoridad. No por el hecho de sexualmente ser un hombre, no por el hecho de haber procreado hijos, pero no los ha sostenido, no los ha educado, no los ha instruido, no los ha formado, eso no lo hace necesariamente un padre. Socialmente sí, a la luz de la Biblia no. Y entonces la Biblia crea esa estructura para un hombre. Y en ese ejercicio de autoridad le da deberes que debe de cumplir con su esposa y con sus hijos. Por ejemplo, debe de disciplinar a los hijos. La relación que se tiene con los hijos es muy importante en función de la disciplina. Pero para que haya una disciplina también es un instructor, debe de instruir. Nadie puede disciplinar en aquello que no instruye. Y entonces instruye a los hijos, se integra con los hijos, ama a los hijos. El amor es muy importante en la vida familiar. Él es el que provee ese amor. Cuando la Biblia nos dice en Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Dios se convierte en el proveedor del amor. Ahora nosotros, para sustentar nuestra casa, nos convertimos en proveedores de instrucción, disciplina, amor. Y en esa parte cumplimos responsabilidades muy precisas que la Biblia define para un hombre. Esa es la imagen que Dios crea para un hombre y que la compara en muchas ocasiones con la imagen que Dios tiene para con Israel o para con la iglesia, con la imagen que Cristo tiene para la iglesia. En eso es comparable. Entonces esas responsabilidades que le generan autoridad son importantes y entre ellas está proveer. La Biblia dice que provea para su casa. El que no trabaja es porque un incrédulo y ha negado la fe. Un hombre en su carácter es estable. La estabilidad es una característica propia del hombre en la Biblia. Es una de las palabras, digamos una palabra varonil para describir la virilidad de un hombre. Y entonces habla de que él es estable. ¿Qué siente una mujer? ¿Qué sienten los hijos cuando aparece una tormenta en la casa y en medio de esa tormenta aparece un padre que tiene estabilidad, que tiene templanza, que enfrenta la tribulación y la resuelve con paciencia a causa de su fe, pero que también la resuelve con buen ánimo a causa de su esperanza? Entonces eso le da templanza. Y la palabra de Dios utiliza una palabra, templanza, algo que está templado. Puede ser estable ante las circunstancias adversas y entonces le provee seguridad a los hijos y seguridad a los padres. Nada es más doloroso para los hijos que enfrentar una crisis con inestabilidad. Y muchas veces el primero que se rompe es el hombre. Se enoja, se violenta, porque las cosas no son como él quiere. En muchas partes de la vida, las circunstancias saldrán de nuestras posibilidades de control. Pero lo que no debe de salir de nuestra capacidad de control es nuestra estabilidad, nuestra templanza. Y entonces la Biblia dice que debe de ser estable. En esa estabilidad y en su carácter, también la Biblia lo menciona como dueño de sí mismo. Que sea dueño de sí mismo. Que sea sobrio sobre su conducta. Que viva una vida disciplinada, correcta. Que entienda la responsabilidad que tiene. Es ejemplo
de sus hijos, es cabeza de su esposa. En virtud de estas dos cosas, entonces, él tiene que ser un modelo y un ejemplo. ¿Por qué? Porque en su carácter, la vida debe de funcionar siendo dueño de sí mismo. Pero además de ser dueño de sí mismo, que sea un hombre amoroso. En nuestra cultura, en algún momento fuera del Evangelio nos han hecho saber que un hombre no abraza, un hombre no besa, un hombre no externa sus sentimientos. Recuerdo alguna vez haber visto la escena de un padre a un hijo donde el hijo quería darle un beso al padre y el padre le dijo: eso es de maricones. Un hombre no besa a otro hombre. No, eso está bien para una vida destruida por el diablo. Pero para una vida que es un modelo y que es un ejemplo a la luz de la Biblia, en el carácter de Dios y del Evangelio, el hombre debe de expresar amor aún bajo circunstancias adversas. La Biblia le dice que ame a su mujer, por supuesto, que ame a sus hijos, y debe de amar a su mujer por sobre todas las cosas. No que la ame porque es la madre de sus hijos, que la ame porque es su complemento, porque es su pareja, porque es su esposa, porque es su compañera, y que ame a sus hijos de tal manera que sea capaz de instruirlos y de disciplinarlos. Y en el Salmo 1 tiene una palabra muy interesante que dice: será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está hablando de un hombre bien plantado. Un hombre debe de saber dónde está plantado y de dónde recibe su fuerza, de dónde recibe sus virtudes, en dónde reside su estabilidad. Y en el Salmo 1 dice: es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Un árbol que se planta junto a los ríos es un árbol que siempre está verde, es un árbol que siempre da fruto, es un árbol que no se seca. Y así describe el Salmo 1 al varón, bien plantado. ¿Dónde debe de estar plantado? ¿Cuáles son los ríos? La Biblia dice en el Salmo 46: del río sus corrientes alegran al pueblo de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que debe de tener bien plantada su fe, su relación con Dios, su estabilidad en lo que cree de Dios, su crecimiento en la palabra de Dios, recibir la instrucción de la palabra de Dios, ser ministrado por la palabra de Dios, fortalecerse en su fe, como la Biblia habla de Abraham, se fortaleció en fe, como la Biblia habla de David, se fortaleció en Jehová su Dios. Son las cosas que deben de definir a un hombre. ¿Por qué? Porque la vida no siempre es buena. Si hoy celebramos a un padre, recordemos los tiempos de tormentas, de dificultad, los momentos críticos. Pero ojalá cuando recordemos eso, recordemos que el padre nunca faltó a su deber y que el padre siempre mantuvo un carácter que lo definió y que enriqueció la vida de los hijos. Celebramos la vida de los padres. Y Dios ha dicho: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Es decir, el Evangelio tiene una hechura para nosotros. Celebremos el Día del Padre, pero celebremos a un Padre conforme al modelo de Dios. Felicidades a todos los papás, que en el solo hecho de tener hijos hay una virtud, pero que la virtud más grande es ser el Padre que la Biblia define y que el Evangelio nos haya llevado y nos haya conformado a la imagen de Cristo. Que Dios les bendiga. Muchas felicidades.